Bienvenidos a otro episodio de Educrianza en el siglo XXI. Hoy nos adentramos en el mundo del autismo. Y tenemos a dos padres que con su generosidad y valentía nos cuentan su testimonio. Bienvenidos, Egdalia y José Gregorio. La verdad que es un placer y un honor tenerlos en este episodio porque tal vez nos falta un poquito como sociedad, como maestros, como docentes y como padres también, entender un poquito lo que significa que otro padre tenga a hijos con alguna condición del neurodesarrollo. Y ambos ustedes han sido muy vocales en sus redes sociales, en su vida, sobre esta condición. Pero vamos un poquito desde atrás. ¿Cómo fue recibir ese diagnóstico y cómo ha sido su testimonio de vida como padres con esta condición en el hogar? Egdalia, le damos la palabra a la dama para iniciar. Gracias. Bueno, Lynn, mi experiencia de maternidad literalmente ha sido una montaña rusa de emociones, porque yo comencé como la típica madre primeriza, muy ilusionada, enamoradísima de su bebé, de sus buchitos, sus manitas, sus piecitos, y realmente fue una etapa que pude disfrutar mucho, una etapa colmada de amor y alegría, porque en ese momento tú cada movimiento de tu bebé lo celebras. Más adelante, antes de cumplir los 2 añitos de edad, comencé a notar unas señales de alerta en su desarrollo. El niño no tenía lenguaje, no respondía a su nombre y tampoco tenía esa interacción social esperada para su edad. Había una ausencia de habilidades que ya se esperaba que él hiciera, según los hitos del desarrollo de la Organización Mundial de la Salud. Y eso despertó en mí una alarma que me hizo buscar una evaluación del desarrollo con un equipo multidisciplinario. Ese proceso evaluativo concluyó con el diagnóstico de autismo de mi hijo Pedro, que ahora tiene 11 años y 8 años atrás fue que recibimos el diagnóstico. Cuando recibí ese diagnóstico, Lynn, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Yo quedé devastada. Pasé por un proceso de duelo muy duro, doloroso, muy solitario, porque 8 años atrás no se hablaba de autismo en el país como se habla ahora. Y las redes sociales tampoco funcionaban de manera educativa o para construir comunidades de apoyo. Fue un momento muy duro y en el que me di cuenta que yo no contaba con herramientas para enfrentar la situación en la que yo estaba. No sabía cómo enfrentar los retos, no entendía lo que era el autismo, cuál era el impacto que iba a tener en nuestras vidas, la de mi esposo, la mía y de mi niño, porque es una condición que impacta el hogar completo y transforma tu proyecto de vida. Entonces, yo como abogada de profesión, no conocía nada de desarrollo infantil y tuve que ponerme a estudiar desde cero. Desarrollo infantil, autismo, inclusión, para yo poder comprender a mi hijo. Y además, el estilo de crianza que yo recibí de mis padres fue totalmente autoritario. Entonces, la autoridad basada en la obediencia ciega, en el castigo, en el control, no funciona con un niño que no se puede comunicar y que no comprende instrucciones, no va a respetar normas. Entonces, es como que mi mundo se volvió un caos. Y tuve que crear mi propio estilo de crianza, que aceptara las diferencias que yo estaba viendo en mi hijo y que la condición había generado en él. Y ese estilo de crianza se basó principalmente en la conexión y la motivación en el aprendizaje para yo poder enseñarle habilidades en casa. También se basó en alinear las expectativas y aceptar las diferencias de mi hijo, porque a mí me sucedió, no sé si a José Gregorio también, o a muchos papás que se podrían identificar. Yo acepté el diagnóstico de autismo inmediatamente. Al otro día yo me levanté de la cama, me sequé la lágrima y salí a buscar centro de terapia. Sin embargo, yo tardé varios años para aceptar a mi hijo con autismo, a aceptar sus conductas atípicas. Yo quería cambiarlo, yo quería arreglar ese problema que él tenía. Y todas las decisiones que yo tomaba en el día a día eran basadas en eso, en que yo quería normalizar su condición. Hasta que acepté que su forma de ser diferente, pero igualmente especial, igualmente extraordinaria. Descubrí que podíamos tener una relación madre-hijo y conectar y disfrutar de esta etapa de nuestras vidas. Así que como padres debemos hacer eso, debemos construir nuestro propio estilo de crianza que responda a las necesidades de nuestro niño, desde el amor y el respeto a las diferencias.
Bueno, en mi caso, igual, el duelo fue muy fuerte y muy largo. Sobre todo porque vino acompañado de una serie de elementos de culpa, sin ningún fundamento, pero como padre uno tiende a, y me pasa lo mismo, vengo de un hogar de crianza, de autoridad, de respeto, de obediencia, y mi otro hijo en ese momento era un niño que yo decía, no, pero este es un niño obediente, este es un niño tranquilo, para hablar en términos coloquiales. Uh-huh. Y de repente llega este niño que no hace caso a nada, que no atiende, que no te responde, que hace lo que le parece como le parece. Y evidentemente tu primer impulso es tú querer castigarlo, tú querer someterlo a la obediencia. Con el diagnóstico, mi primera reacción, de hecho, con el diagnóstico fue ponerme enemigo de la persona que me dio el diagnóstico. Porque fue una persona amiga y yo decía, no, pero esa tipa lo que quiere es hacerme una maldad a mí. Eso es mentira. ¿Cómo va a ser que mi hijo tenga X o Y situación? Y digamos que fuimos a por lo menos 3 centros tratando de encontrar el diagnóstico, porque en el caso de mi hijo, su autismo se podría decir que es un tanto atípico, porque Omar Eduardo es un niño medianamente social, es un niño amoroso, tiene un alto nivel de vocalidad, de oralidad, es decir, él habla, de hecho aprendió a hablar en inglés y a leer en inglés antes que en español. Entonces yo decía, no, pero es que entonces no es autista, es otra cosa. Y en esa dinámica de uno querer arreglar la vida del niño y querer arreglar y creer que uno tiene la capacidad de arreglar o de sanar, pues evidentemente que me pasé mucho tiempo que yo lloraba. Simplemente, o sea, yo veía a mi hijo, pasaba un buen tiempo con él, lo dejaba en su casa y después me duraba 2 horas llorando sentado en el carro. Porque me sentía culpable, porque me sentía impotente, porque no sabía qué iba a pasar con mi hijo, porque evidentemente en mi forma de ser me voy 20 años más para adelante y qué es lo que va a pasar con mi hijo y todo lo demás. Hasta que, y en mi caso, digamos que lo pude afrontar desde la perspectiva de la fe, más que desde la perspectiva del conocimiento, aunque me dediqué también a tratar de educarme lo más posible. Pero en mi caso fue totalmente de la perspectiva de la fe. Y eso me ha permitido, y ahí me siento muy identificado, me ha permitido disfrutar a mi hijo de una manera distinta, entender sus peculiaridades, tratar incluso de poder ponerme en el zapato de él, de lo que está viviendo o sintiendo, y no tomármelo sobre todo personal. Y cuando digo no tomármelo personal, podría parecer extraño, pero como padre, vuelvo y te digo, cuando a un hijo tú le das una orden y no hace algo, tú te lo tomas personal, porque tú dices, tú me estás violentando mi autoridad. En el caso de él, yo no puedo abordarlo desde esa perspectiva. O cuando toma una actitud que me coloca a mí como padre en una situación difícil en público, yo tengo que entender que él no está tratando de desafiarme a mí como su padre, sino que simplemente él está reaccionando a cómo él procesa un estímulo. Y no es fácil, es decir, es un proceso prácticamente diario de cada vez que tú te enfrentas a una situación compleja, tú poder calmarte y decir, no, espérate, o sea, no es porque él quiere violentarme mi autoridad, es que así es como él lo ve o así como él lo procesa. Y te podría decir que en el caso de mi hijo, como te decía, él tiene una peculiaridad y es que él no carece de lazos empáticos. Todo lo contrario, él es súper empático, él es súper apegado emocionalmente, él demuestra su afecto de manera distinta quizás a lo que probablemente otra persona lo haría, pero él demuestra ese afecto y la verdad es que al final de lo que se trata es de tú poder acompañarlo y ayudarlo para que su vida sea
lo más viable posible, no lo más normal posible, sino lo más viable posible para que el día que uno falte, pues él pueda continuar su vida. O sea, que él no perezca. Yo creo que, y me parece que es el temor universal de todo padre de un niño con autismo, y es qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté. Ese es el temor fundamental, porque yo sé que mis otros hijos, bueno, se van a educar, van a tener una profesión y harán su vida. Y bendito sea Dios. Pero tú siempre tienes ese, digamos, ese temor de cuando yo no esté, ¿qué va a pasar con mi hijo? Aun cuando tú tengas la capacidad económica para tú estar a favor de ese niño, para dejarle, digamos, un fideicomiso económico que le permita, tú siempre vas a estar pensando, ajá, y el que va a venir del fideicomiso, ¿cómo lo va a hacer? Es que uno se va 30 años después, ¿eh? O sea, uno como padre empieza a pensar en 50 años cuando yo me vaya, o en 30 años cuando yo me vaya. Y la verdad es que no es fácil. O sea, es una batalla emocionalmente desgastante. Tú sabes que ustedes mencionaron una palabra que se escucha mucho cuando se habla de recibir un diagnóstico, y es el proceso de duelo. Y Claro. Para las personas que nos están viendo, tal vez se confundan, porque el duelo está muy asociado a una pérdida de una persona, una muerte. Entonces dirían, pero ¿por qué duelo? ¿Qué tiene que ver el duelo en todo esto? Pero tiene mucho que ver porque tal vez murió la expectativa de lo que tú pensabas que iba a ser tu maternidad o tu paternidad, y eso conlleva un proceso. Entonces, Egdalia, tú hablabas de que cuando recibiste el diagnóstico fue hace 8 años más. No se hablaba tanto como ahora, que todavía se tiene que seguir hablando, pero ahí se hablaba menos. Entonces, aparte de que no se hablaba, tampoco se hablaba de la salud mental de los padres. Entonces, recibir ese diagnóstico y de entrada vamos a resolver, vamos a buscar la terapia, pero ustedes como padres, ¿ustedes buscaron alguna ayuda para llevar ese proceso? ¿Lo llevan ahora? ¿Cómo ha sido eso para ustedes, para su salud mental como padres? Ok, comienzo yo. Por favor. Ok, gracias. Sí, mira, el proceso de duelo se vive de manera distinta y cada quien tiene su ritmo dentro de su proceso, incluso dentro de un mismo matrimonio. En la pareja, la esposa puede aceptarlo primero y después el esposo, y viceversa. Y también lo van a manifestar de distintas formas. En mi caso, yo tardé varios años para buscar ayuda y toqué fondo. Yo en ese momento que recibí el diagnóstico no tenía la fe. Sin embargo, llegué a la fe por el diagnóstico. Fueron en esos primeros años, creo que también por eso fueron tan dolorosos, porque no tenía un acompañamiento ni una red de apoyo donde yo pudiera recibir esa fortaleza espiritual, emocional y hasta física, porque el diagnóstico llega con una carga de responsabilidades adicionales que tú te desgastas físicamente, porque tú de repente tienes que dividirte en muchas partes para poder cumplir con los compromisos escolares, terapéuticos, recreacionales, porque un niño dentro del espectro tiende a no saber jugar. Entonces, la única forma de que aprenda a jugar, si aprende, es jugando con papá y con mamá, si no tiene hermanos, como el caso de mi hijo, que es hijo único. Entonces, fue un proceso intensivo, agotador y sin herramientas, que me llevó prácticamente a desgastarme, a perder mi salud, incluso, no solo mental y emocional, sino la física también. Y en pandemia, ahí ya... Antes de la pandemia, comencé a acudir a la iglesia, comencé a adentrarme en una comunidad de fe, ahí encontré apoyo espiritual, ahí encontré respuestas y un propósito detrás de este proceso que hemos estado viviendo. Y luego busqué ayuda terapéutica también. Yo tengo una red de apoyo de distintos niveles, con muchas aristas, que va desde lo familiar, espiritual y terapéutico. Y es lo que recomiendo a las madres, a buscar ayuda, a no atravesar este proceso solas y a buscar esas herramientas que te facilitan tú volver a ser tú y tú volver a encontrarte. Porque muchas veces en esos procesos dolorosos uno se desconecta de uno mismo para poder seguir y cumplir día a día, viviendo un día a la vez. Sin embargo, hay que volver a encontrar ese camino y encontrarnos con nosotros mismos, volver a soñar,
podemos tener un proyecto de familia como lo teníamos antes del diagnóstico, con algunos pequeños cambios y ajustes, pero igual podemos volver a soñar y tener grandes metas, grandes logros. Y tú vas viendo cómo el autismo te va transformando como ser humano, te va te va construyendo y restaurando esas incluso heridas con las que tú cargabas, que llevaste a tu maternidad. La discapacidad de un hijo o la condición te humaniza. Te hace desarrollar nuevas habilidades incluso para tú poder ayudar a tu hijo. Y yo pienso que esa es la clave, reconocer que tú estás en una etapa de duelo y aceptar que tú necesitas ayuda. Cada vez que tú esperas algo y recibes otra cosa diferente a la que tú estabas esperando, eso es un proceso de duelo. El duelo hay que normalizarlo, incluso cuando uno pierde un trabajo, cuando tú tenías una oportunidad que se cayó, una puerta que se cerró, todas esas son procesos de duelo que se tienen que vivir. Y con el diagnóstico de autismo llega también ese tipo de proceso emocional donde hay que buscar ayuda, hay que seguir hablándolo y no tener miedo a comentarlo, porque yo también duré mucho tiempo para hablar de mis sentimientos y de mis emociones, sobre todo porque culturalmente tienden a invalidar los sentimientos de los demás. Y entonces eso hace que uno piense más antes de hablar, pero por eso tenemos que tener también de la otra parte mucho cuidado cuando alguien dé ese paso de hablarnos y conversar sobre lo que está sintiendo, sobre lo que está viviendo, buscar una forma sobre cómo apoyarlo más que darle recomendaciones o hace esto instructivos. Pienso que es algo de las dos partes. Uno, buscar ayuda y también estar prestos y alertas a nuestro entorno, a quién necesita ayuda y a quién podemos prestárselo. Yo creo que tú lo describiste muy bien. El duelo es básicamente la reacción emocional de la pérdida de lo que era una expectativa. Si te lo llevas, por ejemplo, a un proceso de divorcio, tú tenías una expectativa dentro de un matrimonio, esa expectativa se desmorona y evidentemente eso trae consigo una serie de pasos emocionales que son un duelo. Como cuando pierdes, como tú lo acabas de decir, como cuando pierdes un trabajo. Y en el caso de la paternidad de un niño con una condición de neuroatipicidad, independientemente de cualquiera que sea, no solamente del autismo, el duelo se vive precisamente porque uno como padre tiene una serie de ilusiones para con su hijo y esas ilusiones se evaporan en segundos cuando te dan el documento y tú lo abres y tú empiezas a leerlo y pero ¿y esto qué significa? No, que su hijo tiene autismo. Y ahí entonces, evidentemente, entras en un estado primero de pánico, luego de negación, luego de literalmente duelo, todos los pasos del duelo, aceptación, tal cual como cuando se te muere un familiar, como cuando tienes un divorcio, como cuando tienes una pérdida, porque es que pierdes. Como padre tú pierdes. O al menos tú entiendes que estás perdiendo. Porque ahí debo estar totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que, y yo siempre lo comento, en que la condición de mi hijo me ha transformado como persona en dimensiones en las que yo ni siquiera sabía que necesitaba ser transformado. Desde la perspectiva de la empatía, desde la perspectiva de cómo veo a los demás, hasta la paciencia. O sea, yo era una persona totalmente impaciente. O sea, yo soy, aunque tengo hermanos, soy hijo único y yo soy de lo que dice, no, pero espérate, o sea, si esa mesa hay que mover y no aparece quien la mueva, yo me paro y la muevo yo. Y tú tener que lidiar con situaciones en las que el control está totalmente fuera de tus manos, te transforma. Te transforma. O tú tener que lidiar con una persona con la que no necesariamente, como es mi caso, yo no estoy casado con la madre de mi hijo, y tú tener que lidiar, sentarte a hablar con una persona con la que no necesariamente tú quieras hablar en ese momento. Y tú tener que sentarte a hablar y tragarte tus emociones personales y entender que tienes que anteponer las de tu hijo y las necesidades de tu hijo y decirle,
sí, ok, bien. Eso te transforma. Yo no quiero decir que yo soy una persona perfecta, pero siento que soy una mejor persona porque sencillamente no me quedo de otra que asumir la enfermedad de mi hijo, la condición. Y en el caso de mi hijo también las enfermedades, porque en el caso de mi hijo, todo vino acompañado de una serie de condiciones respiratorias, por ejemplo, que a mi hijo le daban una crisis respiratoria que era 2 de la mañana y salí huyendo para que el muchacho no se muriera. Entonces, vuelvo y te digo, tú tener que asumir tantos retos físicos, emocionales y espirituales, no te deja igual. No te deja igual. Te rompe primero, o sea, te desmorona. Y luego que te desmorona, tú tienes que tomar la decisión, bueno, de reconstruirte y de hacerte más fuerte porque ese ser humano te necesita. En mi caso, yo lo veía manifestado de una manera muy, muy particular. Yo tenía la costumbre de almorzar en mi casa los domingos. Sobre todo luego de mi divorcio, yo tenía la costumbre de que mi madre, mi abuela, mis hijos, etcétera, pues yo siempre era muy de cocinar y de hacer almuerzos en mi casa. Y luego cuando me casé de nuevo, pues mi esposa tiene también 3 hijos y entonces nosotros teníamos un comedor de 8 sillas. Yo tengo 3 hijos, mi esposa 3 hijos, ella y yo somos 8. Y había días que por la situación de Omar Eduardo en ese momento no nos podía acompañar. Y yo vernos a todos sentados y ver la silla de frente de mi hijo vacía, o sea, era devastador. Había días que yo simplemente no comía. Porque yo, o sea, saber que me falta uno, es demoledor. ¿Y por qué a estos sí y a aquellos y a este no? O poder ir a un lugar con mis otros hijos y que Omar Eduardo no pueda ir porque no es un sitio adecuado para él. O yo poder salir y viajar de vacaciones y que en ese momento él no pudiese acompañarnos porque el viaje no era favorable para él. El proceso de la inclusión de un niño o de una persona con autismo, si se habla de la inclusión en el espacio escolar, es que nadie se imagina la inclusión en el espacio familiar. Es que mira, no, es que tú no me puedes traer a Omar Eduardo aquí hoy porque yo tengo visita. O sea, tú escuchas que un padre tuyo, en mi caso, mi madre no era el caso porque yo sin mi madre no sé cómo lo hubiese hecho. O sea, mi madre fue una pieza fundamental en que nosotros pudiésemos lograr llegar hasta donde estamos hoy con Omar Eduardo. Pero, por ejemplo, con su abuela materna, era una situación, no me traiga el niño aquí, que hoy yo tengo visita y me rompe todo. Tú procesar eso como hijo es muy difícil. Entonces, el proceso de inclusión en el ambiente familiar es el primer gran reto y de cómo tú le puedes decir a tus hijos neurotípicos. Por ejemplo, mi hijo más pequeño, Luca, tiene 7 años. Es un viejo en cuerpo de niño. Pero tú tienes que ver cómo nosotros vamos al cine juntos, por ejemplo, y cómo Luca cuida a su hermano, que es mayor que él. 2 años mayor que él. Porque Luca entiende que su hermano tiene una condición que le impide reaccionar como él reacciona a las cosas. Pero eso es un proceso que hay que agotarlo. O sea, eso no se da natural porque sí, porque se dio por ósmosis. Tú sabes, por pura gravedad. Y es un proceso que tampoco es, o sea, no sucede sin dejar marcas, no sucede sin dejar cambios, no sucede sin dejar transformaciones. Pero uno tiene que saber guiar el proceso familiar. Tú le preguntas al resto de los humanos, digamos, ¿verdad? Que no tienen que vivir o no han tenido que estar sometidos a una situación como esta. Y casi siempre te dicen, no, lo que pasa es que es un niño malcriado. No, lo que pasa es que tú no sabes como padre corregirlo. Manejarlo. No, lo que pasa es que tú eres un flojo. No, lo que es que tú no. Y
Y cuando uno viene de un hogar criado por militares, donde rojo era rojo y eso iba ahí, y de tu propia familia tú empiezas a recibir ese tipo de feedback, no, lo que pasa es que tú eres un flojo. No, lo que pasa es que tú tal cosa. Y tú no poder decir o gritar o romper un vínculo familiar y mandar todo al carajo. Y literalmente a veces tú te das deseo de mandar a todo el mundo al carajo. Mira, oye, no me venga a mi casa. Tú no puedes estar con mi hijo. No, pues no venga. Mi hijo no podía ir a tu casa. Yo no puedo ir con mi hijo a tu casa. No, pues mejor no voy entonces. Es muy difícil tener ese tipo de conversaciones. Pero llega un momento en que hay que tenerlas con personas que uno quiere y adora. Y que tú tienes que decirle, mira, tú sabes que no, yo no puedo ir a tu casa. Gracias por invitarme, pero no puedo ir. Porque si no puedo ir con mi hijo, entonces no puedo ir. ¿Y cómo fue ese proceso para ambos, para ustedes porque una cosa es la parte personal, o sea, el duelo que hablábamos, de ustedes aceptarlo, de ustedes lidiar con todo eso, más lo que conlleva el reto de la crianza. En tu caso, tú hablabas ahorita de que a tu esposo tal vez le costó un poquito más esa aceptación, pero ¿cómo fue, así como tú describes, dar ese diagnóstico a la familia, explicarles que algo está pasando, que hay alguna diferenciación, que hay una condición específica y que por eso se da ese comportamiento? En mi caso, digamos que yo tuve la suerte, si se quiere decir que es una suerte, de que mi hermana, su hijo mayor, mi ahijado, ya había sido diagnosticado. Okay. Y eso nos ayudó quizás a entender un poco mejor y a tener un poco más de insight. Y mi hermana sí que le tocó ser, digamos que pionera. Mi ahijado tiene ya 16 años, 17, exacto, 17. Y en ese momento, imagínate, yo era el primero. Oye, a mí me daba un sentimiento de culpa después, porque yo era el primero que le decía, Sara, pero corrige a Diego. Tú no ves lo que Diego está haciendo. Y tú no te das cuenta. O sea, yo era el primero. Y después, evidentemente, a mí empezaban a llegar esos flashbacks y yo decía, wow. Pero eso que tú dices es muy poderoso, porque al final también a nosotros, los que estamos de este lado, que tal vez no entendemos a cabalidad la situación que viven los padres con esta condición, a veces podemos hacer un comentario inapropiado, Claro. A veces podemos, como tú decías ahorita, dar una recomendación súper fuera de lugar. Claro que sí. Entonces, ¿qué ustedes le dirían también a las personas que están viendo? Que tal vez qué cosas pudiéramos hacer para ayudarles, para apoyarles, que tal vez no vayan a infringir esos límites que ustedes tienen y que nosotros tal vez no sabemos y desconocemos. Uh-huh. Yo siempre recomiendo, si estás del otro lado, preguntar. Preguntar es la vía más poderosa, porque cada familia está en una etapa diferente, viviendo con el diagnóstico. Y como te digo, como he dicho antes en el programa, tú no sabes quién está listo para hablarlo o qué necesita. Entonces, el recurso más poderoso en ese momento es preguntarle, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué tú necesitas? ¿Cómo puedo acercarme a tu hijo? ¿Por qué él hace tal conducta para yo poder apoyarte en ese momento que la haga? ¿Cómo juego con él? ¿Cómo tú prefieres que nos juntemos? Que tú vengas a mi casa, que yo vaya a tu casa, que nos juntemos en un parque. Tratar de abrir la conversación sobre las necesidades de la familia, porque cada familia va a tener necesidades diferentes. Y cada autismo es importante que la gente sepa que cada autismo es distinto. O sea, las características tal vez de dos niños con la condición pueden presentarse de forma distinta. Entonces Exacto. También es importante el autismo saber. es una condición del neurodesarrollo que impacta principalmente 3 áreas: la comunicación, las habilidades sociales y los comportamientos repetitivos. Exacto. Entonces, cada niño se va a ver afectado de manera distinta en una de estas áreas o en todas o en 2. Entonces, por eso es que necesitamos preguntar y conocer al niño para saber cómo acercarnos a él y qué apoyos le funcionan y qué no, porque cada uno va a tener sus necesidades diferentes. Y por eso se habla de una intervención individualizada también. De paso, es bueno siempre recordarlo. Entonces, en ese momento, como el autismo tiene distintos niveles de apoyo, ahora mismo se clasifica por niveles de apoyo 1, 2 y 3, que se clasifica desde más apoyo o menor nivel de apoyo.
para desempeñarse y integrarse en la sociedad. Tú no puedes saberlo con solo mirarlo. Tú tienes que preguntarle a la mamá. Y tú no le vas a preguntar qué grado de autismo. Suele pasar mucho, sobre todo en espacios escolares, en ambientes educativos, qué grado de autismo tiene tu hijo. Pero al final eso no es lo que importa. Lo que tú necesitas saber es cómo yo puedo acercarme a él. Porque independientemente del nivel de apoyo que él necesite, él tiene las mismas necesidades afectivas y emocionales que todos los niños. Lo que pasa es que el autismo cambia la forma en cómo él socializa. Y quizás él no sabe jugar o no puede comunicarse de la manera común o típica, pero él sí quiere hacerlo. Entonces vamos a preguntarle a los padres cómo podemos integrarlo a jugar, qué le ayuda, qué no le gusta, qué no le funciona, si le baja un poco la música, qué él come, qué le guardo. Son preguntas simples, Lynn y José Gregorio lo sabe, pero pueden transformar la vida de una familia. Tú puedes alegrar a una familia simplemente con esa pregunta de ¿qué come tu hijo? Porque también hay distintas necesidades alimenticias y sensoriales. Y me encanta algo que tú has dicho y que ustedes han mencionado de forma general, pero lo quiero puntualizar, es que muchas personas, sobre todo en mi caso, que abordo mucho el tema de la crianza con respeto, de la promoción de los buenos tratos, tengo personas que se me han acercado y me dicen, ay, eso solamente funciona para niños neurotípicos. Los niños que no son neurotípicos no se les puede criar de esa forma porque ellos no entienden. Sin embargo, es bueno puntualizar que el método Teach, el método Montessori, por ejemplo, son métodos respetuosos creados para niños con una condición especial. Totalmente. Entonces, la crianza respetuosa sigue siendo para todos, porque como tú bien dices, tienen las mismas necesidades afectivas, necesitan no un buen trato, un excelente trato, porque se necesita conectar más con ellos, se necesita entenderlos todavía más, entender esas características particulares de esa condición. Entonces, me gustaría saber, en su caso, cómo han porque decían, venía de un estilo de crianza muy autoritario. ¿Cómo fue esa transformación en el hogar para entonces poder crear esa armonía respetuosa con la condición de sus hijos? Yo te podría decir que en el caso de mi hijo, Omar Eduardo tiene una característica. Y es que, y no sé si, creo que es compartida con muchos niños de la condición, pero en él es muy acentuada. Y es que si él está teniendo algún tipo de comportamiento, digamos, negativo, y tú le llamas la atención o tú se lo recalcas, él lo que hace es profundizarlo. Y a veces funciona más ignorarlo, porque si tú le pones demasiada atención al comportamiento, entonces lo que él hace es repetirlo. Y repetirlo, y como que de alguna forma, no sé por qué, pero de alguna forma él como que lo interioriza, y eso él lo refuerza. Por un buen tiempo se les refuerza. Okay. En nuestro caso, yo lo que trato es, sobre todo cuando, y no te voy a hablar mentira, hay momentos en que tú pierdes la paciencia, hay momentos en el que tú... Somos humanos. De que somos humanos y que tú le dices, no repita más o lo que sea. Pero en nuestro caso lo que usualmente funciona es simplemente en ese momento ignorar la conducta, salvo que esa conducta lo esté poniendo en peligro, evidentemente. Y luego, en un momento en el que él no esté haciendo esa conducta, traerlo a él sobre la misma y explicarle por qué no, o por qué le hace daño, o por qué no debe hacerlo. No te voy a decir que lo interioriza en el 100% de las ocasiones, pero suele funcionar. Si en ese momento tú le llamas la atención, mira, no haga eso, no lo va a entender. Tiene que quedarse en un momento donde el estímulo que lo está haciendo a él llevar a cabo esa conducta no esté presente, y que tú le recuerdes la conducta y le digas, mira, tú no debes hacer esto porque X, Y, Z, Y. Y yo creo que funciona. Con sus retos, no deja de tener sus retos. Yo creo que hay también, uno aprende a entender que hay momentos. Una característica de la condición es la capacidad de adaptación al cambio. O sea, tú tienes que saber que, por ejemplo, yo
debo entender que cuando mi hijo llega a mi casa, que no es su ambiente natural de todos los días, a él le va a tomar un momento adaptarse. Y él va a estar intranquilo y va a entrar a todas las habitaciones y va a entrar a todos los baños y va a abrir toda la gaveta porque él necesita entender qué hay en su entorno para poder controlarlo. Uh-huh. Y yo tengo que entender que eso es un proceso que él tiene que agotar para él poder ya luego sentirse calmado y tranquilo. Entonces yo tengo que acompañarlo en ese proceso y yo le ando atrás y le abro la gaveta para que él vea y le abro la puerta para que él sepa que sus hermanos están ahí y todo lo que él necesita hacer para lograr aclimatarse. Y creo que es lo que nos ha funcionado, porque si tú lo abordas desde la perspectiva de te voy a dar una pela, te voy a poner de castigo, o te llamo la atención, o te recrimino, al final no tiene ningún efecto, perdón, y termina desgastándote como padre, porque después viene entonces el guilt trip de atrás para adelante, de que tú empiezas a sentirte culpable porque le hablé mal, porque lo hice sentir mal y porque hice lo otro. Y al final, como quiera, no funciona. Sí, muy bien. En el área conductual sí es un reto cuando el niño no comprende qué tú esperas de él. Exacto. Entonces, debemos de acompañarlo en ese momento de crisis conductual y, como decía José Gregorio, aprovechar el día a día para explicarle el por qué. ¿Cuál es la razón detrás? ¿Qué significa cuando tú te comportas así? Porque muchas veces ellos no comprenden la consecuencia que va a tener esa conducta. No es que lo hacen intencional, ellos están tratando de expresar o comunicar cosas que verbalmente no lo pueden hacer. Y yo aprendí, Lynn, y José Gregorio, de primera mano, que para yo respetar a mi hijo, yo primero tengo que estar emocionalmente disponible y enfocada en mantener ese respeto, porque si yo estoy agotada, si yo no estoy en paz con cómo mi hijo se comporta y no comprendo las razones del por qué lo hace de esa forma, yo no voy a poder educarlo desde una manera respetuosa, con valores, motivándolo, porque para explicar tú tienes que drenarte de paciencia en medio de esa crisis y identificar cuál herramienta tú vas a usar. Porque con los niños autistas tú tienes que usar apoyos visuales para explicarles las conductas, tú tienes que anticipar mucho, como decía José Gregorio, o en su ejemplo, abrir visualmente las puertas. Mira, tus hermanos están aquí, tú estás en tu casa. Hacer ese trabajo de anticipación para que el niño se sienta bien y no se sienta maltratado, presionado, que muchas veces sucede porque no sabemos cómo abordar la enseñanza de habilidades en casa de manera respetuosa, de manera motivadora y aceptando a nuestro hijo tal y como es. Pero para eso tenemos que nosotros tener herramientas para aceptar esos retos y saber cómo lo vamos a enfrentar en el día a día, porque también esos retos van evolucionando en distintas etapas del desarrollo. Yo no estoy lidiando ahora mismo con los retos de cuando yo recibí el diagnóstico. Entonces, la crianza dentro del espectro va variando de retos y tú tienes que mantenerte conectada contigo misma y mantener esa conexión con tu hijo constante, porque si no, la relación también se fractura. Sobre todo. Porque hay un momento, una etapa que tú te encuentras que las 24 horas del día tú te la pasas corriendo a tu hijo y queriendo cambiarlo. Y llega un momento en que tú sientes como un vacío y tú ves que tú está generando más tristeza que alegría. Y al final lo que todos los padres queremos con hijos, con o sin autismo, es que sean felices. Exacto. Entonces, para que tu hijo sea feliz, tú tienes que conectar con él, motivarlo y tratarlo de una manera amorosa y respetuosa. Y quiero tocar el tema que yo sé que a la mayoría de personas o a la mayoría de padres, si me corrigen si no es así, les pudiera preocupar. Es el tema de la inclusión educativa, es el tema de esa aceptación en colegios, que si necesita tal vez una persona de soporte, pero sobre todo la parte económica.
porque sé que una de las cosas más difíciles, y las personas que nos están viendo, estamos grabando esto desde la República Dominicana, hay un componente económico en las familias que tienen con esta condición. Entonces quisiera que tal vez nos pudieran hablar desde esas dos perspectivas. La inclusión educativa, si es que existe, o cómo la han vivido ustedes desde sus diferentes testimonios, y la parte de las terapias, cómo se está viviendo esto en el país. Yo te puedo decir que en el caso de nuestro hijo, hemos tenido la suerte de haber encontrado un centro en el cual realmente se le incluye. Hemos pasado por varios centros educativos. Lamentablemente, muchos centros educativos te dicen que son incluyentes porque suena cool, está de moda decir que son incluyentes, pero cuando ves la práctica, te das cuenta que no es así. Idealmente, un niño con autismo no debería tener una maestra sombra, no debería tener un acompañante todo el tiempo, porque lo ideal sería que fuera llegando a un punto de desarrollo que le permita tener un cierto nivel de autogestión, de autocontrol de sus emociones, pero no siempre es así. Entonces, hay padres que tienen que estar preparados para saber que necesariamente durante la mayor parte de su vida educativa tendrá que tener algún tipo de apoyo dentro del aula. Porque también debemos ser conscientes y considerados con los padres, como sucede en la mayoría de las aulas donde hay inclusión, que tienen niños neurotípicos y que evidentemente sin un apoyo, sin una ayuda, al maestro se le hace muy cuesta arriba poder llevar el ritmo de escolar y poder cumplir con los objetivos de enseñanza si una buena parte de su energía se ve redirigida al niño con autismo. O sea, también uno tiene que tener eso muy claro. Hay numerosos centros que yo te puedo decir que sí, que tienen políticas en el aula que realmente promueven la inclusión. Hay otros, como te decía anteriormente, que te dicen que lo son, pero en realidad no se da esa situación. Te puedo decir que hay situaciones de tensión con padres de los niños neurotípicos que realmente no quieren que dentro del aula donde están sus hijos estén estos niños. No necesariamente porque desprecien al niño con la condición, sino porque entienden que es un atraso para su hijo. Entienden que es un challenge extra para su hijo y que le está robando un tiempo de enseñanza por el cual él le está pagando. Y también eso hay que entenderlo. Sin embargo, yo te puedo decir que mi experiencia ha sido que en las aulas donde mi hijo ha estado, los niños terminan siendo más empáticos, terminan siendo más humanos. Mi hijo recientemente vivió una situación, una pequeña crisis en el aula, y yo te voy a enviar el video para que tú lo veas, de cómo uno de sus compañeros intentaba calmarlo. Y lo abrazaba y le decía: Omar, tranquilo, mira, no, vamos a salir del aula, o mira, tal cosa. Es decir, también los padres tienen que verlo desde la perspectiva de la construcción humana. Porque hay que reconocer que nuestro nuevo sistema educativo, amén de que la mayoría tienen nombres de santos, la realidad es que la educación es cualquier cosa menos empática. Estamos criando niños altamente capaces, estamos criando niños con muchas capacidades técnicas, pero con cero capacidades humanas, con cero capacidades de interrelación. Estamos realmente criando personas que cuando salen a la sociedad tú te das cuenta que no están aptos para vivir en sociedad. Y finalmente, con el tema de los costos, yo te puedo decir que ese es uno de los grandes retos. Yo honestamente no sé cómo una familia que no genere ingresos importantes puede darle una vida medianamente adecuada a un hijo con autismo. Yo te puedo decir que el costo estimado, el que yo he estimado para un niño con autismo es de unos 100,000 pesos mensuales. Porque tú tienes que pensar que tú tienes que pagar colegio, digamos que un colegio promedio que te cuesta unos
30,000 pesos mensuales, 25,000 pesos mensuales. Luego tienes que pagar el salario de una maestra sombra, que son otros 25,000 pesos más. Pero luego tú tienes que pagar una cuidadora, porque si los dos padres trabajan y un padre no puede dedicarse de manera exclusiva a la atención del niño, tú también tienes que pagar una cuidadora. Y esos son 25,000 pesos o 30,000 pesos más. Pero también tú tienes una serie de requerimientos de entretenimiento que no es igual que el de tus otros hijos, de terapias para aquellos que no tienen la posibilidad o han tenido la suerte de poder entrar a un centro público. Cuando tú lo calculas, la realidad es que no es menos de 100,000 pesos. Y si tú a eso le agregas que el promedio de las familias dominicanas no ganan más de 40,000 pesos, o sea, la cantidad de familias, de acuerdo al Banco Central, que ganan más de 100,000 pesos, está por debajo del 15% de la economía formal. Si a eso tú le agregas que el salario mínimo promedio en la República Dominicana ronda entre los 15 y los 20,000 pesos, entonces tú te preguntas cómo una familia puede, que no sea de cierto nivel de ingreso, cómo puede atender este tipo de temas. Y por eso nosotros hemos insistido tanto en que sí, gracias a Dios hemos tenido la suerte de poder proveerle a nuestros hijos estas necesidades, pero tampoco nos podemos quedar callados, porque en nuestra sociedad hay un alto nivel de incidencia, aún con el underdiagnosis, o sea, con el poco nivel de diagnóstico que hay. Entonces, nosotros que tenemos la posibilidad y que tenemos el acceso, nosotros no tenemos un compromiso social de no quedarnos callados. Y por eso también empujamos tanto el tema de la ley, que no resuelve todos los problemas, pero te genera un marco legal que crea obligaciones para el Estado dominicano que permiten que exijamos la inclusión dentro del presupuesto nacional de este tipo de necesidades para familias que lamentablemente no tienen el acceso. Y Egdalia, qué bueno que tocaste ese tema y tocaste el tema de esa responsabilidad que tal vez ustedes se han atribuido, porque nadie le ha dicho, ustedes tienen que hablar sobre esto, sino que ustedes se lo han atribuido. Y la verdad que le agradecemos muchísimo el formar parte de estos espacios que nos ayuden no solamente a educarnos, sino también a inspirar un poquito a que seamos más empáticos y sepamos hacer las preguntas adecuadas. En tu caso, tú tienes una comunidad maravillosa motivando padres en redes sociales, donde te has dado a la tarea de también hablar de manera mucho más abierta y alzar la voz con el tema del autismo, y vemos que José Gregorio también está siendo más vocal, y están ustedes ambos pues tratando de llevar un mensaje de inclusión, de aceptación, de empatía. ¿Lo ven necesario? ¿Por qué? En sus palabras. Yo tengo la misión de cambiar el mundo. O sea, yo quiero una Quisqueya más inclusiva para mi hijo, para su futuro. Quiero que las personas entiendan por qué él se comporta de manera diferente. Y como él no lo puede hacer ahora mismo, entonces es mi responsabilidad ser su portavoz y que la sociedad reconozca que esta es la realidad. La diversidad, la neurodiversidad es la regla, no la excepción. Entonces, yo creo que es fundamental continuar abriendo conversaciones, continuar hablando, explicando, motivando a la inclusión, porque genera beneficio para todas las partes. O sea, nos transforma como mejores seres humanos, e incluso a nivel escolar, y los niños pueden desarrollar habilidades que en ningún otro escenario ellos van a desarrollar cuando se acercan a un niño neurodiverso. Les quiero agradecer en el alma. La verdad que esta conversación yo sé que ojalá y se viralice, porque se están viralizando tantas cosas que no deberían, sí, que estas deberían ser las conversaciones que se vuelvan realmente populares, para que todos podamos no solamente inspirarnos, sino educarnos, ser más empáticos y poder cambiar el mundo, poder realmente crear un mejor mundo para nuestros hijos, para las próximas generaciones, y como tú bien dices, pues que todos
formemos parte de esta maravillosa inclusión y aceptación, porque me encanta mucho la palabra de aceptar, porque es aceptar a todos y de saber que esta educación, que esta crianza que estamos tratando de promover es para todos, no solamente para un grupito, no solamente para una clase, que sea realmente para todos. Muchas gracias a ustedes y bueno, pues nos quedamos para otro episodio de EduCrianza en el siglo XXI, más temas acerca de crianza y educación respetuosa. Hasta la próxima.